No, pues no, qué barbaridad. Hasta hace no mucho tiempo hablar del 2 de octubre del 68 pues era un tema tabú. Hay aún quienes afirman que las acciones tomadas por el entonces presidente don Gustavo Díaz Ordaz, que vamos, que ni siquiera, él nomás dio el sí, pero que otros las planearon. Y la verdad, este señor todavía sostenía que nos había salvado como país de una amenaza comunista. Ya se imaginan ustedes, plena Guerra Fría. Esculcaban a los jóvenes y, por ejemplo, si eran de ciencias políticas, filosofía y letras, tenían un libro de Marx, de seguro eras comunista. Y bueno, tantos estudiantes civiles desaparecidos, asesinados. Ese día no, pues algunos todavía aseguraban, no son tantos como los que nos quieren contar. Y bueno, este señor todavía sea un pequeño mal, nos libra de uno mayor. Y pues los tiempos han cambiado, pero no vemos claro, no vemos todavía justicia, no vemos que de veras hayan cambiado. Si bien fueron el detonador de esta incipiente democracia que vivimos, pero también ha cambiado la forma en que nosotros vemos las cosas, porque pues no ha habido realmente un levantamiento popular similar al del 68 y es uno de los 8 genocidios, ¿no?, reconocidos en la historia de la humanidad. Pero ¿qué? ¿Habrá funcionado la estrategia de aquel Estado por aplastar la imaginación, como se hablaba en ese entonces, y nos habrán metido hasta el tuétano, el miedo, para entonces no alzar la voz? Bueno, para aclararnos estas otras dudas, y porque todavía hoy me han preguntado en las redes, señora, ¿qué tanto escándalo? ¿Qué pasó en el 68? Se los juro, porque bueno, no es materia en las escuelas, debería de serlo, ¿verdad? Y tenemos unos invitados que ni Obama tiene, señoras, señores. Ellos son María Esther García Vázquez. Gracias, Esther, muchas gracias. Activista del 68, sobreviviente de aquel 2 de octubre. Y Joaquín Ortega Esquivel, mi vida, muchas gracias. También activista del 68, perseguido político. Bienvenidos, gracias por estar aquí de antemano. Gracias. Y, gracias, oigan, ¿cómo era el México en 1968? Amén de que pues no había periférico, todavía bien a bien. Bueno, el metro se estrenaba hasta un año después. ¿Cómo era? ¿Qué pasaba? ¿La gente estaba más distraída en otras cosas? ¿O ya eran muy contestatarios? México tenía un ambiente de agitación enorme. Ya lo traíamos. Durante los años 60. Ese ambiente de agitación enorme, sobre todo entre los estudiantes, se debía a que estaban perdiendo futuro. Antes de los 60, quien tenía un título profesional ya lo tenía todo. Ya lo hacía. Después ya de lo hacía, claro. Sí, podía tener casa, podía tener coche, tenía un empleo seguro. Después de los 60, todo fue cambiando y no había futuro para los que querían tener un título, pero además había una efervescencia mundial. Claro. Acaba de triunfar la Revolución Cubana en 1960, estaban las luchas por las libertades civiles en Estados Unidos en los mismos años, había una agitación enorme por las luchas de liberación nacional de África, de Asia, y todo ese ambiente libertario influyó muchísimo en el ánimo el movimiento estudiantil en Francia. Fíjense, el movimiento estudiantil en Francia, en Checoslovaquia, que también les cayeron los soviéticos encima, y la primavera, ¿no? Que decían de allá. O sea, en todos lados hubo una revuelta. Y aquí en México ya había habido levantamientos sofocados, y donde también agredieron estudiantes en Morelia. En Morelia, en la Universidad Nicolaita, sí, contra Arriaga Rivera, precisamente porque aumentaron los precios del transporte y mucha gente del pueblo se unió al movimiento estudiantil contra Arriaga Rivera. Fueron reprimidos, hubo cierta solidaridad que coincidió aquí con una provocación que armaron contra Ignacio Chávez, que terminó con la destitución de su puesto en la rectoría de la UNAM. Y en 1967 sucedió algo muy importante, porque fue la primera gran huelga nacional estudiantil como en el país. Se inició con un paro de los estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería Agronómica de los hermanos Escobar en Ciudad Juárez. Esa huelga fue secundada por algunas escuelas agronómicas de los estados del norte de la República e inmediatamente por Chapingo. Lo que pedían era la federalización de la escuela.
que las escuelas agronómicas del país fueran parte de la educación que impartiera el Estado. Ah, ok. Y no locales. Y no locales ni privadas. Luchaban contra la privatización de la educación de aquel tiempo, contra la educación privada, y fueron secundadas por la mayor parte de las escuelas del Politécnico entre junio de 1967 y julio del mismo año. Se libró una lucha nacional estudiantil encabezada por el Politécnico, y por eso creo que fue el Politécnico la primera escuela agredida en el 68. De hecho, creen, y hay quienes sostienen que todo empezó no por la trivialidad de que se estaban peleando estudiantes de dos bachilleres y de la Ochoterena porque pues traían ahí broncas, sino porque después llegó la policía y entró a estos bachilleres a darle a todos con todo. Todos es maestros, personal de limpieza, estudiantes, y que más bien fue en estas prepas, fue una provocación. Fue una provocación. ¿Sí? Había grupos paramilitares ya en las escuelas destinados a armar ese tipo de provocaciones. ¿Qué eran? ¿Como porros? Como porros. ¿Ya se les conocía como porros? Déjame hacer una anotación. Existían en el país 7,000 porros. ¿Cómo? ¿Y cómo sabían el número? Porque después de investigaciones salieron porque todo se escribía, todas las órdenes se escriben. Claro. Y aquí, había suelditos, ¿no? No, aquí a 5,000 de ellos les pagaban 70 pesos diarios, que estaban al servicio del gobierno, en cuanto los llamaban. Incluso al rector Ignacio Chávez, aunque caímos en la provocación de hacer una huelga para destituirlo, a él le había dado la orden Gustavo Díaz Ordaz para que dejara la rectoría. Y como no lo hizo, entonces asusaron a los estudiantes para hacer la huelga. Y a él llegaron estos paramilitares. Fue una huelga iniciada en la Facultad de Derecho, ¿por quién cree? Por Leopoldo Sánchez Barte, hijo de Leopoldo Sánchez Ellis, exgobernador del estado de Sinaloa, ligado a la delincuencia organizada desde entonces. Dios guarde. Sí. Ellos organizaron la huelga contra Ignacio Chávez y nosotros pensábamos que era contra los cuerpos de seguridad de la ciudad universitaria y no. O sea, imagínense desde cuando no sabemos la realidad, porque es como una cebolla, le vas quitando caretas y otra y otra. No, pues estos porros se metieron a rectoría y encerraron a Ignacio Chávez. Y ahí lo golpearon y casi lo matan, hasta que lo obligaron a renunciar. ¿Y entonces es que queda Barros Sierra en ese momento? Sí, sube Barros. Pero tenemos que ir a hacer una pausa. Sí. Nos siguen contando al regresar, por favor, porque esto está así como de ponerse los pelos de punta. ¿Sabían ustedes quién le contestó el informe a Díaz Ordaz cuando se dijo totalmente orgulloso de lo hecho? ¿Alguien se acuerda? Don Porfirio Muñoz Ledo, que no era don todavía. Era un jovencillo. No era don Porfirio todavía. Exacto. Ahí nomás. Y no crean que le echó en cara nada, ¿eh? No. Regresamos al almohadazo con Joaquín, con Esther, Joaquín, sobrevivientes a esa terrible noche de Tlatelolco. ¿Dónde estaban ustedes esa noche? A ver, cuéntanos tú, Esther, porque tú sí te salvaste por los pelos. A ver. Casi no. Casi no la libra. Bueno, habían hecho la invitación a todos para que estuviéramos en la Plaza de las Tres Culturas. La cita iba a empezar desde las 4 de la tarde y yo había estado en todo. No era de los organizadores. Nada. No, yo pero era. Pero en todas las marchas, la del silencio, el SOC, todo. Sí, pero yo era de los aguerridos. De las tropas. Exacto. Y entonces yo me había ido, yo soy de economía y me había ido con un grupo de ingeniería porque teníamos que intercambiar en la universidad. Y entonces me cité con el grupo de ingeniería. Yo iba a pasar por ellos, tenía un carrito nuevo, un Volkswagen. Entonces pasé por 3 y nos fuimos a Tlatelolco. Lo estacionamos como a 4 cuadras de ahí y entramos. Y entonces había muchísima gente, pero muchísima. Y de pronto volteé y estaba como a 100 metros Oriana Fallaci, la reportera esta famosísima italiana.
y estaba entrevistando a varias gentes y, bueno, yo dije, ahí está Oriana Fallachi. Y de pronto, bueno, vi al frente y en el tercer piso estaba todo el comité. Se reconocía muy bien a la Tita porque era una dirigente. Era gigante, además, gorda, era enorme, gorda. sí. Gorda. Y la Nacha se veía chiquita, que era la de las finanzas. Estaba Nacha ahí y empezaron los discursos. Yo pensé que Tita iba a hablar, que hablaba de maravilla, pero no hubo tiempo. Entonces hubo un discurso y después de él, cuando iba a hablar otro compañero, de pronto voló un helicóptero encima de nosotros y lanzó unas luces de bengala. Y todos nos quedamos. Y eso... Pasando, claro. Inmediatamente, el muchacho de ingeniería dice, oye, mira, en todas las azoteas hay francotiradores. ¿A poco estos pensarán dispararnos? Y cuando dijo eso, empezaron a dispararnos. Entonces, pues nos pusimos nerviosísimos y fue terrible porque yo vi a la gente caer aquí, atrás, niños, todo. ¿Cómo es que tú lograste salir? Porque bueno... ¿Caminaron, corrieron? No corrimos. Me dijo se nos perdieron 3 compañeros y solamente quedó uno conmigo, por fortuna. Corre, le dice, nos van a matar. Nos están matando. Entonces corrimos muchísimo hacia el poniente y el ejército venía por el puente de Tlatelolco. Y llegamos a una barda gigantesca y lo que vimos fue un montón de zapatos y zapatos de niños. Horrible. Estaba empezando el infierno ahí. Me dijo él, salta, mejor que te rompas una pierna que nos maten. Claro. Saltamos, al fin jóvenes, no nos pasó nada, y nos fuimos, corre. De pronto vimos a un montón de soldados perfectamente bien enfilados y toda la calle ocupada. Yo dije, ya no nos salvamos, con sus rifles aquí. Y me dice él, vámonos. Fíjate bien, tienen los ojos dilatados, están drogados. No nos van a disparar. Todavía no llegan a la plaza y tienen orden de disparar en la plaza. Pero no, ¿por dónde pasamos? Dice, tú hazlos así. ¿Entre ellos? Sí, hazlos así, con valentía y coraje, porque si no, aquí nos morimos. Y los balazos, pero yo así por arriba, por abajo, por todos lados, impresionante. Volteé antes de irme y ya en ese momento yo vi en la plaza muchísimos gente tirada ya disparada, muchísima. Dicen que fueron 58 oficialmente. Bueno, esa es la cifra, pero hay quien maneja 400 o hasta más, ¿no? Hasta más, sí. Y además estaban llevando a todos los chavos, los del ejército, a los camiones. Claro. A puro golpe. No, fue una visión espantosa. Llegamos frente a los soldados y yo agarré y los hice así y mi compañero también. Pero hicimos así durante 5 filas para poder salir de ahí. Y entonces ya que salimos de ahí y ni nos miraron ni nos hicieron caso. Efectivamente estaban drogadísimos. Y cuando saltamos ya todas las líneas del ejército, pues bueno, ya me puse a llorar. Claro. Horrible. Y le dije, vámonos en este camión, vámonos a alejarnos de aquí. Y luego dije, chin, mi coche. Dije, bueno, no importa, más vale la vida que el coche. Claro. Entonces ya llegamos como pudimos, bueno, en un ataque así terrible. Fue, yo creo que es lo más feo que he pasado en mi vida. Nunca he sentido la muerte tan cerca. Y sobre todo me acuerdo que lo más horroroso es ver a una señora con su niñita caer las dos. Ay, no, bueno. Oigan, pues, no sé, vamos a tener un poquitito de tiempo después, mi querida Pau. Un minutito, porque nos tenemos todavía que hacer muchas preguntas. Nomás los dejo con esta al aire. ¿Creen ustedes que todavía se puede hacer justicia? Voy a un corte y regresamos.
Digo, esto Claro. no se puede quedar así. Ahorita veremos. No hay tiempo que alcance para poder hablar de todo este dolor, de este suceso sanguinario y que sigue sin poderse cerrar el duelo porque no tenemos los cuerpos o no sabemos dónde están estos desaparecidos y tampoco se ha hecho justicia. ¿Qué pedimos ya que dicen que no se hará otra vez fiscalía? ¿Qué se podrá pedir para que se haga justicia? Se tiene que hacer justicia. Se tiene que hacer justicia, si no físicamente contra los responsables, que muchos están muertos, sí tiene que hacerse una justicia histórica. Exacto. Tiene que decirse la verdad. Y tiene que decirse la verdad no solamente como un acto de ejemplaridad para lo que ya sucedió, sino para lo que probablemente esté por suceder. Se tiene que eliminarse esta oligarquía sostenida sobre una estructura de privilegios absolutamente irracional. Tiene que acabarse con esta psicopatía que para los mexicanos significa el poder. Tiene que... No, pues no vamos a acabar, mi amor. Oigan, hagamos otra edición, ¿les parece? Y hablemos también de cómo vivían los jóvenes, qué música oían, todo lo demás. ¿Les parece bien? Es muy mi importante. Cariño, mi solidaridad, mi admiración y caminemos juntos y exijamos esa justicia. Oiga, vamos a exigir. y pues igual ya no nos echamos uno del 68, sino el 69, ¿no? Para que esto esté más relajado. Digo, pues yo digo porque se ha estado esto muy rudo, mis amores. Gracias. No, gracias.